Y aquí estamos para finalizar el fin de semana dedicado a Londres en el Tottenham Hotspur Stadium para el partido entre el Tottenham y el Man United, un estadio que desde luego recomiendo visitar, el estadio de equipo de fútbol más grande de Londres. Por encima de este solamente está Old Trafford en Inglaterra de equipos de fútbol, y desde luego Wembley, ya con 90.000, que es el estadio más grande del país. Pero bueno, vamos a hablar luego mucho del estadio porque, bueno, aunque no tengáis entrada, como estamos diciendo estos días y demás, tenéis que venir por aquí para verlo, ¿no? Es un barrio totalmente diferente a lo que hemos visto en Fulham, totalmente diferente, un estadio totalmente diferente, un ambiente, todo es diferente. Así que, como siempre, aunque no tengáis entrada, veniros y luego os voy a dar más consejos. Pero antes que el estadio, que el partido, el rival y demás, déjame cruzar, vamos a hacer algo mucho más importante, que sería tomarnos una pinta con un amigo, y de paso os cuento un poco una historia. Me preguntáis a veces cómo empieza todo esto de visitar estadios y demás, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho para contaros toda la historia de la que vamos al pub. Si llegáis, ya habéis visto dónde estoy, donde la tienda, esta calle que se mete, ahí está el mejor pub, mi favorito, al que vengo siempre, apartado un poco de los principales de la calle, ¿no? de delante del estadio. Pues bueno, yo, igual que vosotros, había hecho pues varios viajes de fútbol, ¿no? Un viaje al año, un par al año, destinos, digamos, fáciles, ocasionales o con colegas, según cómo cuadrase. He estado de chaval pues en el Parque de los Príncipes, en el Olímpico de Roma, en el pequeño Maracaná, que mira, que no es muy habitual, pero fui 2 veces. No sé, Dragao, bueno, pues estadios que yo creo que todos podemos visitar, ¿no? Que te pueden enlazar estando de turismo con que haya un partido y demás. Y la Premier, desde luego, claro, siempre había querido venir. Esto empieza un poco todo cuando se anuncia el cierre de Bowling Ground, del Upton Park, del West Ham. Cuando anuncian ese cierre, al año siguiente, en la temporada 16-17, iba a ser la última de White Hart Lane. Bueno, fue la última de White Hart Lane. Y con aquel cierre de Upton Park fue como, joder, ¿qué me cuesta coger un avión a Londres y al menos verlo, ¿no? Haber ido a un partido. Y empezó, digamos, esa semilla que luego ya creció con el cierre de White Hart Lane. ¿Por qué? Porque ahí sí que intenté, Upton Park ya era demasiado tarde, para White Hart Lane sí que lo intenté. No lo conseguí, no sabía tanto como sé ahora, no conocía a tanta gente, vas pillando experiencia, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues se fue White Hart Lane y comenzaron las obras de este estadio. Así que me dije, bueno, si no estuve en White Hart Lane, si lo buscáis, bueno, la despedida fue precioso. La campaña de comunicación que hizo el club para despedir el estadio fue para mí un 10. Entonces, ya viajando ya más por Inglaterra, en los viajes a Londres, pues me interesé por las obras del estadio, porque salían muchas noticias sobre el barrio. No es un barrio rico, ya os digo, no es Chelsea, pero bueno, es un barrio muy orgulloso. El norte de Londres es muy orgulloso, ya sabéis, aquí cerca está el Arsenal, que es el derbi del norte de Londres, y es un sitio que hay que ver, ¿vale? Londres no es el Soho, ni es Chelsea, ni es esto, para mí es todo. Entonces a mí me encanta siempre comparar. Pues en uno de esos viajes venía a Londres y escribía al Supporters Trust, que es la federación de aficionados del Tottenham. Y la verdad, yo no tenía ni claro qué quería hacer, ¿vale? Si quería hacer una entrevista, hacer unas fotos, grabar un vídeo, no sabía lo que quería hacer. Simplemente les escribí, mira, estoy interesado en la historia del estadio viejo, del nuevo, del barrio, del equipo, ¿puedo hablar con vosotros? Dijeron, sí. Te pasamos con el secretario, con Pete Heinen, y Pete Heinen me escribió y me dijo de quedar. Quedamos donde estamos yendo ahora, por primera vez, un día entre semana, en invierno, de noche, y Pete llegó y estuvimos hablando horas. Dimos vueltas por todo el barrio, me estuvo enseñando dónde estaban las cosas antes, las que ya se habían tirado, cómo iba la obra, cómo estaba afectando los retrasos, también todos los rumores que movían el estadio, ¿no? Porque tiene una historia que el club fue, digamos, comprando propiedades alrededor para asegurarse el espacio, y en algún momento se debió de ir
alguien de la lengua, por así decirlo, ¿no? Y la gente pues empezó a pedir mucho dinero por cosas que no lo valían. Y fue cuando el club dijo, oye, nos vamos a ir al Olímpico, ¿vale? Al Olímpico de Londres. Y ahí la gente, claro, salió esa noticia, que por eso también yo me interesé por todo esto, ¿no? De si esta gente se va al Olímpico, este barrio muere, porque al final la fuente de ingresos de este barrio es este estadio. Pues Pete me contó todas esas cosas. Nos hicimos amigos, seguimos en contacto, un tío genial. Luego, la siguiente vez que volví a Londres ya fue para ver un partido del Tottenham, cuando estaban jugando en Wembley, mientras hacía la obra. Vimos juntos allí 3 partidos, incluso un Tottenham-Arsenal, muy curioso, ¿no? Ver el derbi allí. Y Pete, en definitiva, siempre fue el prototipo de aficionado que imaginamos, pero de verdad. Hablábamos ayer de lo de Al-Fayed, ¿no? De cómo un extranjero viene aquí y digamos, quiere ser querido, pero no lo consigue. Os digo, aquí no es fácil hacer amigos, y yo tengo suerte de poder tener buenos contactos, buenos amigos, podríamos llamarles amigos. Habéis visto muchos en el vídeo, desde luego Lee, que está en Manchester, Callum en Sunderland, Paul en Liverpool, que es del Everton, ¿no? Y bueno, muchos otros más que conozco también de redes sociales y demás, pero buena gente que cuando hablas con ellos ves que son buena gente. Bueno, pues por encima de todos ellos, Pete Heine, por encima de todos, porque era una persona que te contaba siempre todo, era como si te estuviese leyendo la mente lo que ibas a preguntar después sobre el equipo. Un nivel cultural que, bueno, pues como habéis visto con el Everton, ¿no? Con Paul, con todas esas cosas, esos detalles, esos hilos que va enlazando para contarte historias. Y os digo, el secretario de la Federación de Peñas, sería eso la traducción en España, ¿no? Federación de Peñas. Y además una persona involucrada en el barrio. Aquí está el Antwerp Arms, que es el pub en el que quedamos. Ese es el primer pub comunitario del norte de Londres. Pub comunitario es eso, pues que la gente compra, digamos, como las acciones, y es dueño, eso, la comunidad. Y así consiguen que no se tire, porque es un pub que llevaba muchísimo tiempo. Aquí es donde trae a Pete, y a mí me parece un sitio súper chulo. Bueno, este parque, ahí tenéis las ardillitas, quedan 4 horas para el partido, ya sabéis que siempre vengo pronto a meterme por aquí, por el parque, para que veáis un poco. Wow, pues así fue como conocí a Pete, así fue como nos hicimos amigos, vivimos a esos partidos. Conseguí por fin venir con el estadio terminado, no tenía entrada, pero estuvimos aquí tomando algo, un día la última jornada de sol, imaginaos este parque lleno de gente, precioso. Ya conseguí entrar al estadio, estuve 2 veces con él, y por ejemplo todo esto de los 92 es algo de lo que hablábamos, ¿no? Porque al final él, desde luego era del Tottenham, pero todo lo que era la cultura de aficionados, desde luego que lo tenía muy presente. Habíamos hablado de los 92, los estadios que había hecho él, que eran bastantes, un socio del Tottenham de toda la vida viajando y demás, aunque ya de mayor menos. Estuvo en la final de Madrid, de la Champions, y me presentó a gente que estaba haciendo los 92, gente que lo había terminado. Tío, me presentó gente súper mayor, muy involucrada, ¿no? Cuando hablamos de aficionados de fútbol, para mí no es verte 40 partidos. A mí me gusta mucho este tipo de gente y es muy raro de encontrar. Pues cuando le comenté a Pete, oye, voy a empezar los 92, voy a ir próximamente a Londres, fue cuando me dijo, pues hablábamos prácticamente todas las semanas, fue cuando me dijo que no íbamos a poder quedar porque no me había comentado, lo iba a hacer público justo esa semana, que tenía un cáncer de páncreas, un cáncer pancreático terminal. Los últimos meses, porque no se sabía cuándo podría ser, las últimas semanas, meses de Pete fueron muy interesantes, desde recibir el equipo en un entrenamiento, hasta, bueno, sacaron aquí una camiseta con su cara para recaudar fondos contra el cáncer. El propio hombre, imagínate el ánimo que tenía, ¿no? Publicaba casi vamos a decir una newsletter con información, o sea, unos posts con información de cómo iba la enfermedad para animar a la gente y demás, siempre con muchísimo optimismo. No nos pudimos ver y falleció. Yo me enteré, pues prácticamente minutos después. ¿Por qué? Porque muchísima gente del Tottenham lo compartió en redes sociales. Si lo buscáis en Google os va a salir el obituario de Pete publicado en el Guardian, ¿vale? Es que no hablamos de alguien que pasaba por ahí, hablamos de alguien con muchísimos amigos, con muchísimos contactos, siempre muy atento. Yo he estado con Pete en Wembley presentándome a gente que venía desde Estados Unidos, ingleses que estaban viviendo en Estados Unidos solo para ver un partido del Tottenham, y él les recibía y les ayudaba y echaba un rato con ellos. O sea, es como un auténtico embajador.
Y precisamente de embajador él me lo decía, dice, cualquier persona que conozcas que quiera algo del Tottenham, dales mi teléfono sin problemas. Yo estoy seguro, a lo mejor lo habéis visto incluso en otros canales, y es un contacto que siempre he compartido con cualquier persona que me ha preguntado algo acerca del Tottenham, porque digamos, pues para algunos pensaban que yo sí que controlaba mucho el Tottenham y demás, era Pete. Todo lo que yo sé era por Pete. Así que, lo dicho, falleció, sigue siendo recordado, y desde luego cada vez que venga a Tottenham me vendré a Landwehr Arms a tomar algo en su salud, porque para mí venir aquí es como estar tomando algo con él. Tengo muy buenos recuerdos de él, y ya os digo, una persona muy auténtica, lo que en Asturias llamamos un paisano, ¿vale? Que mira el salto de edad que teníamos de uno a otro, y ya os digo, hablando horas y horas, entendía muy bien cosas modernas de la problemática del fútbol, te contaba del pasado, pero sin tener que llegar a ser, digamos, una batallita, ¿no? Te lo contaba de una forma muy didáctica. Incluso cuando se acabó la obra del estadio, aquí con el pub, que ya os digo, es un sitio muy comunitario. Ya sabéis que en Inglaterra muchas veces los pubs son como el centro social para la gente, ¿no? Te vienes aquí al pub y hay eventos y se hacen cosas. Pues Pete, esos paseos que nos dábamos para ver las obras, como dos jubilados, lo acabó haciendo aquí en el pub. Entonces una vez a la semana tú te apuntabas y él se iba por ahí, pero te hablo 20, 30 personas, se iban con él a contar todos los detalles, desde la estación de White Hart Lane, la de Overground, que está justo allí detrás, hasta este cementerio que tenemos aquí detrás, todos los detalles de la historia del barrio vinculada al equipo, del equipo, todo. Para que os hagáis una idea de eso, del tipo de cosas que hacía, por eso, por la comunidad, ¿no? Las cosas chulas que cuando te las cuentan, mola. Así que nada más, yo creo que hasta aquí la historia, también para que entendáis un poco el porqué de viajar, de ver estos campos antes de que se vayan, y cómo viajando, pues a veces te encuentras gente, no siempre te encuentras grandes personas, pero a veces sí, sobre todo eso, conociendo a tanta gente en los viajes, desde luego te puedes encontrar personas únicas, como fue Pete Hein. Así que desde aquí termino el café y me voy a por una pinta en su nombre, ¿vale? Si venís por Tottenham, pasad por aquí a presentar vuestros respetos a Pete, que seguro que le gustará. Bueno, ahora ya sí que sí, hay más ambiente y desde luego hay muchísima gente. ¿Qué pasa con Londres? Pues que todos venimos a Londres a ver fútbol. Me escribe gente, yo estaba el viernes viendo el Queen's Park Rangers, estaba cerca de ti. Ayer en Fulham me escribe un chico y dice, te he visto en el campo, no te interrumpí porque estabas grabando, me podéis saludar. Y estoy en un pub aquí en Tottenham, el pub de Pete, y me encuentro con Pepe. Hola. Estaba ayer en Fulham y no me quiso interrumpir. No, estabas muy concentrado, entonces no quería interrumpir todo lo que estabas diciendo, pero estás viendo que esto siempre es muy tranquilo y siempre información, que me dice que ha visto vídeos, flipa. Información, el cacheo para entrar a la tienda, ¿vale? Nada de venir con mochilas gigantes, máximo una riñonera, tamaño DIN A4, o miraros un locker, que es lo que he hecho yo hoy para dejar la mochila. Miráis un locker, yo la tengo por ejemplo en un hotel, desde aquí acaba el partido, me piro, recojo la mochila al aeropuerto y se acabó. Nada de venir aquí con las maletas, ¿vale? Que os estoy viendo. Cuéntame, ¿qué haces aquí? Bueno, a ver fútbol, a eso vine. Seguí una ruta muy parecida a la tuya, Queen's Park Rangers, Fulham, y hoy aquí a los Spurs, que es mi equipo favorito. ¿Ah, sí? Escucha, y Fulham, estábamos hablando, ayer había Crystal Palace, ayer había West Ham, ayer todo lo de League One, League Two. Exacto. ¿Por qué Fulham? Por Craven Cottage, básicamente. Craven Cottage. Es que al final... Y Raúl Jiménez, que es mexicano. Ah, eso me lo tienes que explicar, tío, la pasión que tenéis por los vuestros. Sí. Conozco un chico colombiano que vive aquí, el tío se va de Londres a Birmingham a ver a un jugador. Ostras, tío. Es que son pocos los que hay acá. Bueno, mira, hablando de eso, los coreanos. Ah, bueno, ellos están... Aquí, bueno, vais a ver muchísimos. Ven hasta los de segunda división, eso también es impresionante con ellos. No, mira, son pocos los jugadores mexicanos que hay y... Pues bueno, da gusto ver que están jugando los pocos que hay. ¿Sí? Y aprovechar de verlos porque son pocos y contados. Está guay, está guay. Sí. ¿Y allí vas al fútbol? ¿Qué haces allí en México? Sí, bueno, yo soy fan del América, entonces por obvias razones iba a ver a Raúl Jiménez. Vale. Pero sí, soy fan del América. Ahorita no está jugando en el Estadio Azteca, que está cerrado por remodelación, por el Mundial. Si preguntas a gente que le gusta viajar, otro que es, o sea, Maracaná, el Azteca. El Azteca, una vez que quede, es un sitio... De peregrinación. De peregrinación, exactamente.
Ahora juega en un estadio en el centro de la Ciudad de México. No sabía. Un estadio muy viejo, un poco incómodo, pero vale la pena. ¿Cuánta gente va? Aproximadamente, para hacerme una idea. Para un partido de América como 20,000, 25,000. Bueno. La verdad es que la gente no ha aceptado mucho el estadio porque es estadio de un rival de Cruz Azul en su momento. Sí, hombre, Cementos Cruz Azul. Exactamente. ¿No? Entonces, generalmente no va tanta gente a un partido. Vale. 25, 30, fácil de adquirir entradas también. Vaya. Y escucha, claro, tú te has venido aquí, estas son tus vacaciones. Estas son mis De vacaciones. de fútbol, a Europa. Así es. Es que cuando me dice la gente, vente, mírate, esto es lo que te quería enseñar, es aquí. Vente y lo enseñamos. Sí. Cuando dice la gente, vente a Buenos Aires, yo encantado. Pero es que yo aquí, o sea, es que yo puedo ir y venir aquí a Tottenham, está el aeropuerto ahí cerca, Claro. y puedo ir y venir a España en el día a ver un partido. Pero cruzar el charco, ¿complicado para ti? La logística. Sí, 10 horas de vuelo para venir para acá. Y pues sí, aprovechar una semana Ya. a full fútbol. Full fútbol, madre mía. ¿Y por qué solo Inglaterra? ¿No pensaste, por ejemplo, no pensaste, por ejemplo, moverte también, no sé, a Italia, Alemania? En algún momento, pero esta era como una... No, digo, dentro de este viaje. Dentro de ¿Solo este querías viaje, esto? Solo quería esto. ¿Y solo Londres? Y solo Londres. Bueno, pues al final Exacto. un tren a Manchester, Liverpool, ¿no? Pero- Sí, también creo que no se dio los tiempos Ya. o los partidos, el calendario, pero hubiera sido O sea, tú impresionante también, también. como todos los que estamos aquí en el canal, mirando el calendario cuando sale, ¿no? Que Exacto. hablábamos antes de... Mi idea original era venir una semana antes de Navidad, Ajá. que había Carabao Cup y había Premier. Sí, Eran sí, como sí, sí. 7, 8 partidos, era una locura. Sí, yo eso lo hice el año pasado, pero escucha, lo que la gente no ve en los vídeos y no se lo voy a contar es que cuando sales y no hay nadie en la calle, no hay nadie en el pub, es de noche a las 3, estás solo, eso no hay podcast que te ayude, ¿eh? Sí, no, No hay lo podcast. creo. Esto íbamos a ver, el mural de Harry Kane, el mítico Harry Kane que no consiguió título con el Tottenham y luego quedó maldito también porque cuando fue a Alemania ganó la Liga Leverkusen, ¿no? El típico meme que le usaban al hombre, pero ya sabéis que es icono aquí en el equipo. Spurs United, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar viendo dos de los grandes en problemas? Nadie, y pues a ver cómo resuelven ambos la temporada. Ojalá Spurs gane A ver, y a los ver. pueden superar porque la media tabla se aleja y el descenso está muy cerca. Yo creo que la afición coreana se puede enfadar si no ganan. Son muchos, es que no paro de ver, tío. Son No, muchos. es impresionante. No es una afición. No les enfademos porque son muchos y como se enfaden hacen Sí. dimitir al presidente. Sí, son demasiados, estoy impactado. Que te vas a entrar ya pronto para aprovechar y verlo. Así es. Pues nada, tío. Te he dicho un pub que yo creo que te va a molar. Me voy a dar te lo un saqué en un rol. vídeo, el Beehive, que está bajando. En esta calle aquí en la principal tenéis el Bricklayers. Aquí enfrente que estáis viendo el estadio muy lleno de turistas, bueno, de gente así haciendo fotos y demás, pero bajando hacia Seven Sisters en unos 15 minutos a la altura del overground de Bruce Grove está el Beehive. Ese está súper chulo, gigante, de esos auténticos ingleses o sea, de postal que os puede molar y que para la gente del Tottenham. Pues si yo me voy a buscar unos amigos, que yo estoy hablando de tema de amigos, de cómo se conoce a gente en viajes, gente especial y demás, así que mira, también el destino, ¿no? Encontrarnos justo Sí, en el bar donde me llevó mi amigo Pete, del que hablaba antes en el vídeo. Así que nada, tío, nos Excelente, vemos. Muchas gracias. Buen viaje y Igualmente. planea. Escucha, apúntate a Oviedo, tío. ¿Vale? Sí, sería una buena Apúntatelo, opción. Una que ruta por España. Siempre ahora. encantados de recibir gente. Excelente. Venga, Muchas gracias. hasta luego. Cuídate, hermano. Y hablábamos de amigos de fútbol, de gente que vas conociendo por los sitios. Yo hoy juego al United. Yo siempre que juego a un equipo que tengo un conocido, un amigo allí, le digo, oye, voy a estar en el partido por si nos podemos ver, ¿no? Como ayer con Simon o con cualquier otro que coincida. Y del United, que seguro que a muchos os encanta, pues yo conozco unos aficionados que son increíbles, ¿vale? Que se van de gira con el equipo, que van a todos los partidos, a todos los viajes. Y cuando le escribí, ¿vas a estar en Tottenham? Dijo, sí, aquí voy a estar. Y aquí estamos con Alex y con John. How you doing, man? Yeah, good. Good? Yeah. We met first time, like what, 5 years ago? Yeah, probably even In longer. Manchester? Yeah. And you invite me
to Old Trafford. Yes. I really appreciate that. And also, I didn't know your area, your wheelchair area, that was there. When I was watching on TV, I always thought it's a VIP area because for me it's like looks like the best seats in the stadium, and it's incredible how in this country you have this issue for say something with the wheelchairs, Yes. how people help, always are available spaces for tickets. Also, how is for you travel with Alex? Yeah, it brings its own challenges, obviously, but everyone's great. All the people we meet, and if we don't, get assistance on the day, we'll always carry Alex upstairs, and we'll always make sure. I saw a video of you. Where was that? In Romania. Romania, we couldn't get in the lift, so we'll always ensure that he gets to see the team. So improvise. Yeah, that's a good word. Because you are traveling with Man United. You are traveling with the under 90s. Yeah, You're 18s, 21s, women, you name it, he'll be there. And you have been, show me a picture, you have been in the States this summer with your friend Casemiro. Yes. Sometimes you get viral, man, because you are everywhere with the team. And our relation starts because you were one of the first proper fans of Juan Mata. Yes. You remember him, huh? Yes. Yeah. Who's the best And then you player in the? supporter of Oviedo. Yes. Who's the best player in the Premier League? It's you. 1-1-1. It's you, Juan. You remember the song? You remember? So, guys, thanks a lot to see you here. It's always a pleasure. Yes. Likewise, my amigo. I always say that I always try to text the people like, Yes. let's see if we can catch up. Yeah. For example, this summer we didn't course. find No. in Manchester. Yeah, that would have been ideal. But 100% we will see you sooner or later. Yes. And remember what I told you. Thanks to your father and thanks for football, you're traveling a lot more than anyone in discovering new places, new experience. He was up there. 5 years ago, man. Wow, that's crazy. Crazy. Sí, ya. Adiós. Y seguimos hablando de estar con amigos de viaje y demás, y me diréis, ¿dónde están los dos murcianos con los que ibas? Porque los hemos visto en el vídeo de Love to Road y ayer no han aparecido. Bueno, ayer es que no se querían separar del asiento para estar viendo bien porque era Premier. Love to Road fue un poco por ver fútbol, ambiente de Inglaterra y demás, ¿eh? Pero ayer querían ver a todos sus jugadores favoritos. Y hoy me levanto y me mandan un mensaje que se acaban de enterar que hay fútbol femenino. Esto que os digo, que si no tenéis plan, miraros sub-21, sub-19 femenino, porque a veces juegan, y era el Arsenal femenino con Tottenham femenino en el Emirates. Y allá que se han ido, ¿vale? Café para los cafeteros. Pero una opción para ver campos que a lo mejor no tenéis entrada e incluso les ha costado menos que el tour. Y acaban de llegar aquí de un campo al otro. ¿Qué pasa? Ahora aquí encontrándonos en este estadio ahora. Lo último que pensábamos ayer era que ibais a acabar en el Emirates. Sí, habíamos quedado en desayunar y al final es el destino. Pero es lo que ha dicho Diego, 19 libras la entrada. Y el estadio del Emirates al 80-90%. La leche, ¿no? Mucho ambiente. Yo en el metro vi mogollón de chicas, tío. A ver, vamos a hacer unas pocas preguntas, porque luego siempre esto queda, a ver también cómo os ha parecido el fin y demás. Porque hablamos todo de las chicas, ayer lo dije en el vídeo, que no sé a lo mejor cómo os ha entendido, que a mí me pareció que ayer en Fulham había muchas chicas, porque en la grada esta a lo mejor al ser nueva pues se pueden hacer socias y demás, que en Queen's Park Rangers no vi. Yo, a ver, es Londres, pero en comparación con el resto de campos, cuando me preguntáis, yo qué sé, Sheffield, Birmingham, estos sitios, no hay mucha mujer, os digo, el 90 y pico % son siempre tíos. ¿Cómo es el femenino? Lógicamente muchas chicas, pero digo, ¿qué ambiente había? Yo nunca he estado. Sí que es verdad que hemos preguntado ahí al llegar que cómo era el ambiente. Al final era un North London Derby, pero aunque sea femenino. Y sí que nos han dicho que es como si fuera un amistoso para los hombres, claro, para el fútbol masculino. Sí, que hay menos intensidad de ambiente, la gente está más feliz, no hay tanta como disputa de la gente. Pero yo vi chicas en el metro juntas de los dos equipos. Sí, grupos de chicas tranquilo. Y muchas familias. Muchas familias, que es lo que hemos comentado. Gente que es imposible ir al Emirates en un partido normal. Claro. Y se te da la opción de ir con tu familia a ver el Emirates
lleno hasta las trancas, con los bares llenos, todo abierto, todo. Sí, hay muchos críos también. Y muy bien. Yo quiero hacerlo un fin de que venga, que sí que no tenga opción de viernes o domingo otro plan para enseñarlo de eso, de si estás aquí tirado, pues yo realmente mejor que hacerme un tour, pues oye, entras sí. y hay ambientillo de fútbol, aunque no es el primer equipo. Sí, hombre, el tour lo hemos visto, eran 35 libras y el partido 20 libras 20. desde... Y que vamos, es el Emirates, cualquier estadio, se ve bien desde todas partes. Pues al final aquí es pasta, ¿eh? Sí, Todo. no, aquí eso sí, te cuesta casi una pinta, casi media entrada. Pero bueno, que ya sabemos aquí dónde intentan arañar. Me acuerdo de un chaval de Oviedo que vivía aquí, estábamos hablando de Londres y tal, el tío se había vuelto a España, estábamos hablando de Londres y demás, del barrio de donde vivía, no sé qué. Y el tío lo contaba como emocionado, ¿no? Le había gustado mucho la experiencia. Y ya le dije, ¿por qué no te quedaste? Y me dijo, mira, ¿ves la mano? Londres es un agujero a mitad de la mano que se te caen las monedas. Exacto. Y por eso digo también en los vídeos que, bueno, que pues si eres de un equipo, pues si te quieres calentar, que es una vez al año, una vez en la vida, Exacto, pues pero sí. como quieras venir más veces, Sí, hay sí, que es tener la una- cabeza fría, ¿eh? Exacto. Yo, o sea, Y- yo a la tienda de hoy no pienso entrar. No. Y ahora entras y hemos entrado a la del Arsenal y venden lo que... O sea, venden todo. un montón de O sea, cosas. te puedes muy montar, chulas, una casa con las tiendas de esta gente. Lo que montan. Sí, hay sí, cosas sí, muy chulas, totalmente. pero te coges una bufanda y vale 20 libras. Y dices tú, joder. No, claro. Se sube... Y- Bueno, es cierto que ayer las cervezas en Fulham eran baratas, 3 libras. Claro, para traer, ¿no? Yo creo que para hacer crecer eso. Y hablando de lo que veis y tal, que estamos hablando mucho de qué vemos y todo eso, ¿no? Lo típico de tal, decíamos, vimos ayer muchas chicas en Fulham, que eso, en Queen's Park no habíamos visto apenas chicas. Aquí yo creo que hay un ambiente totalmente muy variado, Sí, sí. de todo Mucho tipo de coreano. gente. Sí, Y bueno, eso, quitando y la coreanas base a saco, coreana, tío. que Pues es mira, una barbaridad. es que no paramos de cruzarnos gente, todos con bolsas, ¿eh? Sí, de la sí, tienda. Comprando, o sea, la tienda es llena ahora mismo de coreanos. Pero como se llena. Mira lo que os voy a enseñar, que acabo de estar aquí ahora, a ver qué os parece, con un tío que me escribió que nos vio ayer en Fulham. Y me lo encuentro en un bar y hemos estado dando una vuelta, un mexicano que se vino a ver partidos. Yo creo que está cerca de vuestra entrada, a ver si os encontráis y Y- le vine a enseñar esto. Claro, y supongo que habéis hablado de la diferencia, bueno, no hemos visto, la diferencia que hay simplemente de dos barrios de Londres, Claro. como puede ser Fulham, como puede ser esto. Es que no tiene nada que ver de... Comenté Bueno, antes que para mí, o sea, Londres no es ni el centro, ni es Fulham, ni es esto, tiene que ser el conjunto. Entonces, si vienes y solo ves el centro y lo turístico, estás viendo lo turístico. Si vienes solo aquí, no es la realidad tampoco, pero tampoco irte a un sitio súper posh. Exacto. O sea, el poder ver todo para mí sí que es una experiencia. Ya está dentro del propio estadio. O sea, Claro, sí. estuvimos hablando nosotros que estuvimos en la nueva stand, muy familiar, muy normal. Nos pasamos a la stand típica de Fulham, no sé cómo La se llama, Hammersmith. la Hammersmith. Sí. Y es todo lo contrario, era Sí que era auténtico, todo ¿eh? británico, Totalmente. retumbaba la pared. Claro, y pero si nos meten ahí a nosotros, ya les cambia. Por eso nos tenían Cierto. todos los extranjeros. No sé, curioso. Mira lo que tenemos aquí. Pues sí, bueno, cosas de eso, aquí, el mural. Eso, cosas de ir fijándote de lo que ves en los campos y tal. Pero sí, yo por eso digo que, joder, pues cuando te vas a otras poblaciones, tío, pues no, ahí sí que, yo qué sé, te plantas en Coventry, no sé, cualquiera que se te ocurra, que no sea una gran ciudad como Liverpool, Manchester, Birmingham o Londres, y cambia y ves un poco lo que es. Y bueno, yo creo de eso va también el reto de los 92, de la variedad. de la variedad, exacto. De la Que es cierto variedad que- de ciudad, de partido, de competición, de todo. Sí, aunque es cierto que en Londres, en general, todos los partidos que hemos ido, la gente súper hospitalaria, Muy amable. todo el mundo se adapta, que si te escuchan que eres español ya adaptan su acento, y en general no hemos tenido, bueno, problemas nunca vas a tener, pero que en general gente problema. muy amable con nosotros, todo el mundo súper hospitalario, que siempre Londres tiene la mala fama, o Inglaterra tiene la mala fama de que la gente es muy ruda, pero que va. Así va. Y la gente interesada, el man de, oye, ¿dónde venís? No sé qué, man, Sí, ¿cómo sí. estáis? ¿Qué has venido a ver? ¿Qué habéis visto? O sea, la gente preguntándote y todo, dices tú. Yo siempre digo la Muy bien. tranquilidad, tío. Tú miras esta calle, la gente que va viniendo de ahí, que te imaginas que vendrán cantando, como te ponen a veces en las pelis, ¿no? Mira, todo gente ordenadita que viene de ahí del Overground, que es esa parada de White Hart Lane, Exacto. y que esa la reformaron. Y bueno, mira, ahora os voy a aprovechar a contar del estadio. Ya conté en otro vídeo, pero bueno, ya sabéis que tiene un mogollón de récords y tal. Pero al final lo interesante es que esto, el tema es que se quedó. Ya sabéis que el estadio se giró y se quedó aquí, porque si esto se va, el barrio se va a la mierda. El barrio se muere. Vamos, Y- se y nota al entre- llegar que esto depende de este barrio. O sea, Claro. Es un barrio súper normal y dentro, en medio esto. Pues si entras en la web del club ponen, creo que son 600 millones Ya de revenue, impacto de impacto. económico en el área al año.
Claro, es que esto, la NFL, Sí, y ahí por sí. eso también lo que decía ayer del Fulham, pues si estás trabajando en un equipo y quieres reformar tu estadio, ¿no? Yo lo que entiendo es que viajes y veas esto, veas otro, compares, pero yo creo que hay gente que se pone a reformar estadios y no ha visto el de otro, Exacto. y esta peña son auténticos cracks para sacar la pasta, pero de una forma elegante. A mí lo de ayer del Fulham me moló, y lo de estos, mira, os había propuesto, si no, lo de haber hecho, si no conseguíamos entrar, lo de haber hecho el tour. Hay un tour de día de partido, que es bastante caro, pero que se pueden ver vestuarios y tal. Hay uno para tema a lo mejor ingenieros o gente del sector, que te meten abajo y te enseñan cómo es el dispositivo para abrir el césped, que igual os suena que esto ya lo tienen otros campos, ¿no? Como el Bernabéu. Hay un tour normal, hay el tour de subir arriba, donde está el gallo ahí puesto, con arneses y demás, y hay un tour de leyendas, que antes contaba que mi amigo Pete me presentó a mucha gente. Mi amigo Pete me presentó a Osvaldo Ardiles en un meet and greet de estos, me coló para que le diese la mano y tal, hablar un segundo con él. Pues a veces anuncian al jugador que va a estar, y Ardiles, por ejemplo, pues sale, yo qué sé, en marzo, los martes, puedes hacer el tour. O sea, digo, eso es sacar la pasta para mí de una manera elegante, Sí. no simplemente otro cliente. Exacto. Que bueno, que igual que ayer fuimos a lo de Fulham y te encuentras a un jugador de repente ahí saliendo. Eso. A Sessegnon saliendo con los chavales a firmar. O sea, la diferencia que aquí, vamos, en la vida se va a ocurrir salir un jugador, una leyenda, si no es pasando por caja. Claro, por eso que, no sé, tío, que te encuentras cosas que aquí sí ves que encajan y que en otro sitio cuando la queremos hacer queda forzado. Por ejemplo, el palco VIP, tú mira la entrada esa, tío, que son los que suben las escaleras para la zona VIP, eso es ya lo es- mega VIP. Pero lo tienen, pero claro, lo que hablamos, esta gente viene de tener hace 100 años ya un bar de jugadores donde van a tomarse la copa después del partido. ¿Sabes? Son culturas diferentes, pero bueno. Bueno, yo creo que una pinta y para adentro. Porque Eso es. tenemos zonas diferentes del estadio, así que aquí nos despedimos. Eso es, hoy toca Correcto. bicis. Cierto que la temporada está haciendo un fin de semana de frío, que yo creo que merece más la pena café que cerveza, pero es que yo creo que venir a un estadio y no tomarse una cerveza es delito. Es un poco criminal. Y aquí hay fábrica adentro. La fábrica, cierto. Habrá que probarla. A ver si lo qué puedo tal. enseñar ahora. Venga, vamos a tomar algo, que hay aquí un garito. Venidos. Bueno, si venís, ya sabéis, el Amware Arms, me parece súper auténtico de ver peña auténtica del Tottenham, del barrio. Luego, si venís aquí a la calle principal, pues veis toda la turistada haciendo la cola para la tienda, toda la comunidad de Corea que viene a ver a Son, las tiendas que tenéis por aquí, ¿no? Totalmente de eso, de equipo grande, de Big Six. Y aquí, subiendo un poco para arriba, que he llevado a estos, está el Bricklayers, que me parece el típico, digamos, más de peli, ¿no? Que entras y la gente está ahí cantando, lo están pasando bien, tiene ahí terraza. ¿Os ha molado? Guapísimo. sí, La ambiente- ciencia full inglés, los cánticos, la gente con sus bufandas, sus gorros, pasándolo bien, no mal rollo. Es eso, la muy bien. base es buen rollo, nos ven españoles, pero aún así, bienvenidos, que disfrutéis el partido, si sois aficionados de los Spurs, vamos, que no entre miedo con que vea que sea gente británica, gente muy cerrada, que después son muy majos. Claro, pero también nos pensamos que siempre así y luego te vas a Fulham, por eso os digo lo del contraste de este viaje, Sí, vas a son- Fulham y la gente está tranquilita, que te puedes estar leyendo un libro en el pub. Sí, en el pub ayer, cuando acabó el partido, pues eso, tomándote una Pero aquí cerveza ha sido- y charlando tan normal. Ya, muy pero buen aquí ha sido rollo. más cánticos, más todo el mundo. Ahí se nota que son amigos que vienen siempre, parece.
Y va cada uno a su bola y si te chocas con uno, pues no es como una discoteca en España. Tú ahora Aquí- te vienes aquí un fin de... No tienes entrada, pero te molan los Spurs o te mola la La Arsenal, que previa sea. ahí. Sí, pero ¿A que vente merece la pena Merece venir? la tres, pena si muchísimo. vienes Yo lo 3 digo horas siempre, antes, la cerveza no es cara. No, eso estaba bien. Estaba bien. Pero te mira, vienes 3 horas antes y te lo vas a pasar. Tanto Chelsea como Arsenal como estos, como va a haber tantísima gente y hay Sí, tantos bares y tal, te paras en un puesto que te compras una bufanda, te vas a un bar de Sí, estos, sí. te comes una hamburguesa y me parece un plan chulo, aunque no puedas ver el partido, pero bueno. Bueno, aquí estaban viendo el Pero merece la Liverpool pena, Wolves merece la y pena. todo el mundo celebrando el penalti, el Yo estoy- VAR o lo que sea. Yo estoy seguro que aquí cuando empiece el partido hay gente que no tiene entrada, que Y viene se aquí y queda se ahí en queda. el partido con el ambiente. Y cada vez el partido a gustísimo. Y yo la verdad es que está bastante cómodo. Vale, muy bien. Así que muy Pues bien. aquí nos despedimos, que tengo la entrada allí, vosotros aquí, yo voy al fondo local, chicos. Yo- Bueno, no Nosotros pasa nada. encima del Manchester, a ver qué tal. A ver, va a estar guapo, ver a estos dos metidos en problemas. El otro día en Quiz para Rangers teníamos a Derby encima y ahora nosotros estamos encima de United, así que veremos. Bueno, en resumen, hablamos luego por WhatsApp y tal, ¿lo habéis pasado bien? Muy Sí, bien, genial. merece mucho la Recomendado pena. siempre, venía aquí Súper recomendado. y tanto con la agencia como Diego, perfecto. Todo Con Diego genial. un 10, muy bien todo. O sea, te cuenta cada historia que te quedas alucinado. O no guste la cerveza, ya vais mal. Ya vais mal. Pues bueno, ya hablaremos con los chicos de WeFan. A ver, yo creo que es que esto a ver, yo no sé, una vez al año yo creo que se puede hacer, que te venga mola, lo gente. tienes que hacer. Pero es que al final eso que te cuadra la fecha todo, yo entiendo que hay gente, pues el turno del curro, que no tengas un avión tal, es complicado, o no saber los horarios. Si es en otro país, es que no lo sabes. Sí, exacto. Aquí como trabajan con tanta antelación, Y yo creo que no hay que fijarse en el partido, al final da igual que sea Sí, es verdad. un segunda, un tercera, un Chelsea, un Arsenal, vamos, yo creo Claro. que aquí es todo lo que rodea el partido, después el partido en sí, pues Pero yo te digo- puede estar bien, puede estar mal, o te puedes encontrar un 4-3 entre dos claro, terceras. claro. Y Pero lo yo te pasas digo, genial. vamos a Londres a ver al Wimbledon. Y se vendrá gente y lo pasaremos genial, pero yo entiendo que a mucha gente le llama un equipo grande. Sí. Ya, Entonces, sí. por eso este fin de ha sido la bomba, que eso, 3 estadios totalmente diferentes. Tres y- ambientes diferentes. Tres Y ambientes oye, muy que vas a ver a dos distintos. históricos en horas bajas, pero 2 históricos. Totalmente. Bueno, Que sí. pues nada, chicos, nos vemos. Nada, Diego, Encantado de muchas gracias por conoceros. todo. Muchas Y gracias. ya, a ver si, ojo, algún viaje caeremos por aquí con este hombre. Seguro, hombre, seguro. Yo me voy para adentro. Bueno, y os voy a contar ya el tema de por qué recomendaría el Tottenham, porque cuando acabe el partido, ¿qué pasa? Me pido directamente al avión para casa, ¿vale? Tottenham. Estamos al lado, como quien dice, del aeropuerto de Stansted, ¿vale? Desde aquí podéis coger, desde aquí cerca, nada, andando, podéis coger el Stansted Express que os deja en el aeropuerto. Entonces, lo primero, es un estadio que desde España, si tenéis una conexión, podéis ir y venir en el día, ¿vale? Sin tener que pisar el centro de Londres. ¿Por qué recomiendo, si vas a vivir en Londres, que te saques membresía, porque carné no puedes, de los Sports? Porque creo que está a unos 50 libras, bueno, y hay otra Plus que igual es de 60, que pues lo mismo, como un nivel un poco superior. Te dan un regalito, te dan descuento en el tour, te dan descuento en la tienda, típicas cosas, y puedes comprar para los partidos de casa. ¿Qué pasa? Es tan grande el estadio y no tiene, digamos, todavía esta locura como el Chelsea y demás, que sí es real, sí puedes comprar. Yo he sido membership. Cuando se estrenó el estadio me hice membership para asegurarme entrar, cuando Pete no le quería pedir el favor tampoco y tal, y lo hice a mi manera, y además luego le compartí mi membership para que pudiese ayudar a la gente. Pues por ejemplo me acuerdo, Gerardo, que le conocéis otros vídeos, este auténtico viajero, yo no viajo, Gerardo viaja, que va todos los fines de semana a conocer estadios del mundo, me dijo, quiero ver este estadio, tío. ¿Tú que has estado? ¿Cómo se puede? Mira, me acaba de llegar un mail del Tottenham que yo, ¿vale? Como membership, puedo comprar hasta 8 entradas para el próximo partido de Champions, al loro, entre el Tottenham y el Red Bull Leipzig, ¿vale? Que el Red Bull Leipzig era fase de grupos y tal. Pero te encuentras eso, que a veces, pues vale, un día del United, a veces lo que pasa es esto también que os digo siempre de los puntos. Tú eres membership, a base de venir a partidos vas sumando puntos y puede haber diferentes ventanas de el lunes se abre a las 3 para la gente que tenga 200 puntos, a las 4 para los que tengan 100, para ir dando prioridad al que viene, ¿no? Que es lo que digo siempre. Yo no es que yo quiera sistema de puntos para tener una entrada para el Oviedo, yo quiero sistema de puntos para que mi colega Marok, que se va a ver todos los partidos del Oviedo,
cuando llega un partido que no hay entradas, tenga algo que diga, oye, yo tengo esto, vale, pues este tío va primero, va delante de mí. Y que eso anime a la gente a viajar, porque aquí lo hacen, aquí hay veces que es, tengo que ir al viaje, porque así sumo puntos, o tengo que ir al partido, porque así sumo puntos, o tengo que llevar a alguien al campo, en el ticket exchange este famoso que hacen entre memberships, que por eso también vale el membership, porque si conoces a otro que no va a ir pero que tiene entrada, te la puede pasar de forma legal a través del club, dice yo cedo mi entrada a esta persona, pues eso hace que sumes puntos, ¿vale? Y eso es lo que me parece interesante. Entonces, yo de esta gente sí os recomendaría haceros socios. Pues mira, es un barrio totalmente diferente, ya veis que tenéis este ambientillo, que está este rollo, ¿no?, de estadio grande, de que de verdad estás viendo Premier League, equipos grandes. Joder, Europa, cuando van, que este año no van a ir, ¿vale? Tienes opciones de ver cosas chulas, y si vais a estar un año viviendo en Londres, pues me parece interesante. Aparte, los memberships tenéis, que esa es también lo muy importante, ¿vale? Digo, pues si vais a vivir aquí, ya sabéis que este es el estadio donde se juega la NFL, que antes era Wembley, y estos le quitaron progresivamente los partidos. Estadio oficial de NFL, se hacen conciertos, aquí tocó Adele es la cantante Adele, es de aquí del barrio, es de Tottenham, pues los membership tienen beneficios para sacar las entradas antes o con descuento. Entonces, pues eso, si vives en Londres, te haces membership del Tottenham, puedes comprar entradas para venir a verles contra el United, Liverpool, el derby contra el Arsenal, un par de partidos más de liga, te vienes uno de copa con un colega que a lo mejor te dejen comprar entradas para rellenar, y encima te dan prioridad para comprarte una entrada para un concierto de un grupo que te mole, pues yo me parece que está, lo que digo siempre, el membership, si te gusta el equipo, lo vas a amortizar con un par de veces que vayas, el regalito de la tienda y demás. Ya os digo, un estadio que está chulo, un barrio que está chulo y que yo creo que os va a molar. Vamos para adentro. Y ahora ya sí que estamos dentro. Estos son lo que os digo, que en el descanso veréis en redes sociales que se llena de gente arriba asomada y aquí abajo cantando y demás. Y la barra que os enseñé ya en el anterior vídeo, dicen, el estadio de los récords, ¿no?, la más grande de Europa, que va de córner a córner, todo el fondo, ojo lo que hay ahí, ¿vale? Y al final allí tenemos nuestra fábrica de cerveza, de la cerveza Beavertown, que tiene colaboración con el Tottenham, tiene incluso merchandising que cambian el balón por la calavera de la marca de la cerveza, y que si os gusta la cerveza está guay, y tienen también aquí enfrente una pequeña fábrica. Yo supongo que tendrán un acuerdo con el club y demás. Mi localidad, pues estoy en la parte de abajo del Safe Standing, que ya os digo, esto es el sitio, el estadio de los récords. A ver, yo había leído que andaba ahí con la famosa subtribune del Westfalen Stadion, del Borussia de Dortmund. ¿Por qué? Por tamaño. De altura no sé si será 5 metros arriba o abajo. ¿Qué pasa? Que aquí, claro, los asientos se ocupan diferente, tiene más espectadores, lógicamente, la del Dortmund. Los asientos ocupan diferente porque aquí safe standing hay en la zona que voy a estar yo abajo, que son las 10 primeras filas o así. El resto son asientos normales. Entonces, lógicamente, pero yo había leído, no sé si será un triple o qué, que por poder podrían meter más gente que en Dortmund. Entonces, sin duda, si podéis ver esto, me parece increíble. Este estadio lo ha hecho el estudio de arquitectos Populus, que es súper famoso. Son los que están haciendo ahora la reforma del Artemio Franchi de la Fiore, son los que van a hacer el del Como. Muy interesante, ya os digo que si vais a hacer reforma en vuestro campo, esto hay que verlo y hay que saber quién hace buenas reformas. Así que nada, ya os digo, aquí os podéis entretener horas y horas. Si tenéis la entrada, entrar pronto para ver todo esto. Yo, como ya he estado, pues bueno, voy un poco más digo, a tiro hecho. Todavía me puedo tomar algo, pero voy para adentro. Y nada, voy a ir ya. Y eso, entráis y lo vais a disfrutar, porque es un estadio único. O sea, este tamaño, este petazo, Premier League,
Man United, no sé, ¿qué más queréis, no? Pues mira, aquí estamos, lo que os decía, esta parte que es donde estoy yo es la que tiene safe standing, ¿vale? Entonces si toda esta parte del estadio la tuviese, ganaría mucho espacio de arriba que es donde no lo tienen, ¿vale? Pero ya veis que esto está muy bien. A mí me mola mucho, tengo la entrada aquí abajo, que mira, un detalle, cuando están calentando ponen esta red para no dar balonazos, una cosa curiosa. Y nada, una mega construcción que a veces me decís lo de fútbol moderno y tal, y yo siempre digo, ¿cuándo empieza el fútbol moderno, no? Porque para según qué edades puede ser una década u otra. Para mí, yo lo que viví fueron los 90. Para alguien mayor, en los 90 pues ya estaban todas las camisetas con publicidad, que ya sabéis, pues bueno, Barcelona o Athletic de Bilbao, que todavía aguantaron hasta el final sin poner publicidad. Pues para gente mayor podría ser ya fútbol moderno, ¿no? Cuando vienen los galácticos, los cracks internacionales que se gastan una pasta, ¿no? Las entradas ya, las televisiones. Entonces, ¿qué es fútbol moderno y qué es fútbol tradicional? Porque lo mismo, voy a ver al FC United y me decís que es fútbol auténtico. Es diferente, para mí son diferentes deportes, no es el mismo deporte, no, esto no es el Oviedo, ¿vale? Para nada, juegan a otro deporte, dentro y fuera del terreno de juego. Por eso quiero verlo, lo puedo comparar. Yo sé que ahí hay palcos, esa zona de ahí es donde están los palcos más caros, con barra para estar viéndolo. Aquí es donde está la gente animando, ahí están los visitantes, tienen ese tour que os decía. Al final es intentar no perder la esencia, que es por lo que me gusta este campo, porque se mantuvo donde estaba el antiguo White Hart Lane, lo giraron, pero todos esos detalles que os contaba en otro vídeo, ¿no? que el suelo aquí detrás es pues bueno, los restos del antiguo estadio hechos pequeñas piedrecitas, es lo que está el suelo aquí detrás, está el punto que era el punto central del estadio, está marcado, cuidan la historia de una forma diferente. Así que bueno, voy a ver si me tomo algo porque todavía queda tiempo, ya veis que no ha entrado todo el mundo, media hora, y esto atrona la megafonía, pero mira, ves que hay, pues bueno, turista con el móvil, hay gente normal, hay algún coreano por ahí, pero es un sitio que os recomiendo y desde luego este fondo que no sé cómo lo estaréis viendo, pero a mí me impresiona, no he estado en Dortmund, quiero ir, a ver si lo consigo, pero a mí me impresiona mucho. Pues mira, la pinta de Necoil a 6,95, para que os hagáis una idea, en el Loftus Road del viernes una Carlsberg eran 7,25, esto para que los que os gusten las cervezas o esos detalles de los precios de cuando vas de viaje, pues bueno, para mí no hay color, ¿vale? Pero os hacéis un poco una idea. Ya veis el ambientillo, ya veis el petazo y esa sensación, o sea, abajo está petadísimo, pero esa sensación de amplitud que da la cristalera, que para ser Londres, que no hay tanta luz, ¿no? Nublado y tal, me parece un sitio de verdad que tenéis que ver para cuando hablamos de eso, de que si este campo es auténtico o el otro, este me parece que está hecho con muy buen gusto, igual que el lateral de ayer del Riverside del Fulham, tiene muy buen gusto.
aquí estamos viendo las vistas de Londres a lo lejos, ¿no? Aquí desde el norte se ve increíble el skyline. ¿Desde dónde estamos? Pues desde la última fila de la grada. Me duelen las piernas de subir, me ha costado. Aquí veis la inclinación que tiene esto, ¿vale? Y porque os decía antes lo del espacio y demás. Aquí veis, aquí tenéis el safe standing. ¿Qué es el safe standing? Que me preguntéis alguna vez. Safe standing lo dice el nombre, estar de pie de forma segura. Por eso son los raíles, que también llaman, para que tú puedas estar de pie y no haya una avalancha y caigas encima de otro, que es lo que, bueno, pasaba en los 80, 90, y por eso se acabaron poniendo los asientos, ¿vale? Entonces, con el safe standing, tú puedes estar de pie de una forma segura, porque nadie se va a caer abajo, y muchos sitios pues lo piden para tener mejor ambiente. Y hasta aquí llega el fin de semana con este Tottenham 1, Manchester United 0. Se acaba el fin de semana dedicado a Londres, donde hemos visto, como sabéis, ya el Queen's Park Rangers en casa y el Fulham en casa. Y para finalizar este estadio, que como os digo me parece muy interesante. ¿Y por qué os doy esa chapa? Por eso, porque mucha gente, digo con el tema del estadio, mucha gente te puede decir es un estadio muy grande, de un equipo grande, ya sabéis, no es fútbol clásico, es el fútbol moderno. Bueno, el Tottenham tiene la historia que tiene. Si es uno de los Big Six también es porque se quiso meter ahí, quiso crecer, tiene, digamos, esa ambición, aunque no tenga los títulos que tienen el resto de los Big Six. Y precisamente por eso fue el cambio de estadio, ¿no? A mí me parece singular porque cuesta mantener las cosas y por eso precisamente me parece interesante todo esto que os cuento, desde el safe standing hasta cómo funcionan los tours, todo eso, porque este estadio sí tiene una ambición, el equipo tiene una ambición desmesurada de llegar arriba, de competir con el resto de los Big Six de tú a tú. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, yo quería estar en la grada hasta safe standing, la última vez que estuve sí que se animaba un poco más. Ya veis que el ambiente no es, ¿vale? No es que desde luego habrá gente que me diga no anima, no es como en Alemania. Bueno, es que este fondo, como os digo, tiene más de 15.000 asientos. Es el tipo de cántico inglés, no se va a continuar, por lo tanto es imposible que todo el fondo lo siga, es como muy espontáneo, no está organizado. Y eso se nota, cuesta, por eso no me quiero imaginar cómo es el Olímpico con el West Ham, ¿no? Lo tengo ahí, lo voy dejando, porque no me quiero llevar más desilusión de lo que ya me espero que puede ser el ambiente en el Estadio Olímpico. Aquí lógicamente cuesta, pero es que le sumas que eso, que estamos mucha gente de fuera, que es Londres, que venimos muchos de fuera, que no estamos ahí en el día a día. Y de ahí viene también otra cosa, ¿no?, que están haciendo aquí en Londres y en muchos equipos, que es los turistas a esta esquina, ¿vale? Y los socios a esta. Tú a lo mejor, aunque no quieras, no, mira, ya llevas 20 años de socio, tienes que ponerte en este fondo que es el de los que lleváis toda la vida. No me jodas, porque si no os pierdo a todos. Si te dejo ahí solo con 4 turistas, con unos estudiantes que vienen, con uno que compró la entrada, al final no genero ambiente, necesito a los míos, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo muchos equipos es esta grada es solo para socios de toda la temporada, esta grada para socios de toda la temporada, y cuando se devuelvan asientos de socios que no puedan ir con el famoso ticket exchange,
gente como membership que esté interesada en ser socia, compre y se vaya ganando, digamos, el respeto. Ya os digo, muchos equipos no llegas si puedes pagar el abono. Tienes que haber estado antes en membership, ¿vale? Por ejemplo, el Arsenal, vas a membership, ganas puntos, y si ganas puntos, que eso te tienen que tocar las entradas, ya os digo, por sorteo, si ganas puntos, puedes acceder a un membership superior, que ese es el único que te da permiso a comprar el abono de temporada, y para demostrar que quieres el abono de temporada tienes que dejar una señal, una fianza, para demostrar que tú de verdad quieres ser socio. O sea, es una locura. Pues claro, aquí, es que mirad qué gentío, ¿vale? Vamos de 62.000 personas en Londres, es una barbaridad. Os decía eso, porque eso, y por ejemplo sí que he visto muchísimo más turista, gente de fuera, ¿no? Ves muchos más móviles levantados, más gente preocupada del selfie que del partido en esta grada tan importante. Y claro, es lo que os digo también de este equipo, cómo va buscando o intentando hacer las cosas. Os contaba antes la historia de Pete. Pete me contó que del antiguo White Hart Lane al nuevo estadio, al Tottenham Hotspur Stadium, que ya sabéis, si no tiene nombre oficial, siempre se especuló porque era, digamos, de cara a una futura venta del estadio, para poder decir, oye, no tiene nombre, si te lo vendo, aparte del trato que estamos haciendo, tú vas a poder pedirle a un patrocinador que te pague, ¿no? Que es lo que siempre se dice de Levy, el dueño del Tottenham, que por cierto están en contra de él últimamente, con bastantes protestas y demás. Bueno, pues Pete me contaba que del antiguo White Hart Lane aquí al nuevo estadio, la subida de su abono, él se sentaba en lateral, ¿vale? Detrás de los banquillos, el típico sitio perfecto para ver el fútbol de alguien que va toda la vida con sus colegas, ¿vale? La subida fue prácticamente 5 veces más, si quería seguir ahí, por lo tanto no le quedó otra que venirse a este fondo. Entonces no habían gestionado muy bien cómo recolocar a la gente, y Pete por eso, dentro del Supporters Trust, me decía que habían intentado, pues eso, pues como se hizo en otros equipos, el Atlético de Madrid por ejemplo lo hizo, de si tú aplicabas, oye, somos 5 amigos, se hacía una media de los años que lleva cada uno de socio, para que pudiesen estar juntos, así tenía prioridad la gente que más llevaba. Pero claro, una grada tan grande es muy difícil tener algo organizado. Es un problema, pero hay que verlo, y por eso os digo que, pues igual que por ejemplo, si esta gente se lleva la hostia, por así decirlo, al intentar hacer este estadio, estas cosas, digamos, tan ambiciosas, pues tú, si ya estés en segunda ref o en primera, si te dedicas a algo de equipos, puedes ver, oye, que a esa gente, mira cómo le ha ido, ¿dónde vamos nosotros? O si esta gente hace algo que le sale muy bien, puedes verlo, ¿no? Por eso este estadio me parece que es algo que cualquier aficionado tiene que verlo, por las características que tiene, por esa parte de historia que han mantenido, por todo el mogollón de gente que mueve, en definitiva, por ser un estadio Premier League en Londres. Y cualquier persona que trabaje en el sector del fútbol tiene que verlo también, porque es el más avanzado en todos los sentidos. O sea, el del Everton no va a tener el césped retráctil, no va a tener muchas cosas que tiene este. Eso es así. Por la ambición, esta gente ya desde el primer momento le quiso levantar a Wembley, ser el sitio de la NFL. Ya tienen el contrato con ellos, ahora tienen esta historia de la Fórmula 1 también, y el tema de los conciertos también. ¿Por qué? Porque al final es sacar pasta. Y es que es así, va de esto, porque vos vuelvo a lo de antes, me decís, el FC United, y el FC United yo entré ahí y yo pagué mi entrada. El FC United yo entré ahí y me querían vender camisetas, y la cerveza la pagué, y había tíos vendiendo pins y patatas y todo. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar, ¿vale? Se necesita dinero para que funcione el equipo, se fichen jugadores y demás. Por eso me parece interesante porque ya os digo que va. Si tú comparas si puedes ir a Old Trafford, que eso sí que es una máquina de hacer dinero, ver Stamford Bridge y demás, y luego puedes ver equipos con menos renombre, pero que se le ocurran, como lo que vimos ayer en el Fulham con esa nueva grada de Riverside, que me parece de un gusto increíble, cómo han hecho la grada, la idea, ¿no?, de concepto de que pueda pasar la gente entre semana para estar conectado realmente con el barrio, el bar para que se tome algo y demás. Es una forma de sacar dinero para que el equipo funcione y también ir generando, digamos, el ambiente. Bueno, ahí se quedan esas reflexiones, pero por eso me gusta venir también a este estadio, por eso
os contaba que me obsesioné, por así decirlo, con este estadio, ¿no? Por ver qué iba a ser esto, ¿no? Me parece sí que un estadio que marca un poco el cambio. Yo lo compararía con el estadio de Daluz, por ejemplo en Lisboa, los estadios portugueses de la Eurocopa de Portugal, ¿no? Que fueron, digamos, los primeros en tener muchas cosas, como esa M30 que tiene el estadio de Daluz debajo del estadio, que los coches entran y pueden dar la vuelta por debajo para ir a acceder directamente pues, al vestuario, a zona VIP, a diferentes zonas del estadio para la comunicación, cosas que no se le hubiese ocurrido a alguien 10 años antes, ¿no? Porque no había necesidad de ello. Pues por eso me gusta este estadio, aparte de toda esta historia que os conté, que me ha pasado con él, y así como el barrio y demás. Pues nada, hasta aquí llega el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, que ya veis que me he encontrado mucha gente, así como el finde aquí en Londres. Y lo de encontrarse a gente, pues espero que se pueda repetir en otros vídeos y siga viendo a colegas que están guay. Y nada, ha estado muy guay ver a John y Alex, que hace tiempo que no les veía. Gente, lo que os decía ayer, de Simon, de Grady, de toda esta gente que conozco, gente de verdad, ¿vale? Gente involucrada, gente que es socia, gente que va a todos los partidos, en casa, fuera. Lo que cuando te cuentan de, no, hay un tío, ¿es del United? Sí, no, este es del United, ¿vale? Para mí es algo increíble por lo que mueve esa cultura, ¿no? Lo que hablamos siempre de los 92, hablamos de casi 1 millón de personas moviéndose por este país cada fin de semana para ver partidos de fútbol, ¿vale? Desde aquí, que tiene 60.000, hasta Wimbledon, que puedes tener 4.000, o un pueblo perdido, Carlisle, que puedes tener 3.000, ¿no? Todo suma, y entre todos están moviendo más de lo que mueven algunas de las religiones que hay en el mundo. De ahí el venir, ver esto, ver ahora esta cola que para el bus, el que esté buscando un Uber que no lo va a encontrar, el que se ha gastado 500 euros en la tienda, el que viene con las manos en los bolsillos porque no tiene ni para la entrada pero quiere verlo por fuera, y otro día poder ver el sitio más humilde del mundo donde cualquier jugador te pediría casi a ti el autógrafo, ¿vale? Por decir algo. De eso va los 92, de eso va a recorrer este país y de eso van estos viajes. Espero poder hacer más. El próximo vídeo, ya os lo adelanto, con el mágico Oviedo, ¿vale? Si sois gente de fuera, lo que sea, que estéis buscando info para ir a ver al Oviedo, me escribís y si puedo os ayudo, aunque sea complicado el tema de la entrada. Pero bueno, a ver si cuadran los horarios. Porque claro, otra cosa que hablaba con los chicos, aquí estás conociendo los horarios con mucho tiempo de antelación, ¿vale? Tanto Inglaterra como Alemania lo sabes con más de 1 mes y medio de antelación. Italia y España en ese sentido fallan muchísimo para organizarse. Entonces, si queréis viajar, yo entiendo, hay gente que a lo mejor dice, quiero ir al fin de semana a Oviedo y todavía no saben el horario, y claro, si te toca domingo a las 9, pues igual tu avión se va. Bueno, pues nada más, ya os digo, próximo partido con el mágico Real Oviedo, ojalá algún día aquí, aunque sea un amistoso, aunque bueno, esta gente se va de gira, no se juegan amistosos aquí, pero ojalá un día aquí en Inglaterra. Y nada más, espero que os haya gustado. Siento la chapa del vídeo de hoy tan largo, pero bueno, al final cuando hay gente que encontrar, pues está muy bien hablar. Ya veis que aquí esto va siempre sin guión, así que eso, si os ha gustado, me alegro y que os sirva de ayuda si viajáis, o por lo menos para abriros un poco más. Lo dicho, nos vemos con el Oviedo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. You went to Madrid for the final. Yes, I did. How was Madrid? How was the Metropolitano? I loved Madrid. It was nice and sunny for us. Maybe a little bit too hot for us, Northern Hemisphere, colder people. But very hospitable. I loved Madrid. So can't wait to go back there again. What a pity the game, no? Well, it was a dreadful game, you know, conceding a penalty in 30 seconds just spoilt the game completely for us. Yeah, I think so. Liverpool managed that game really well. You know, they didn't overcommit, they didn't over-attack. And are you confident with this season, with the Champions League, maybe again, or? I'm always optimistic, always optimistic.